calidad de sus integrantes lo siguiente. Primero, condenar a Jorge Sebastián Ignacio Rebolledo Martínez, ya individualizado, como autor del delito de robo con homicidio, en grado de consumado, descrito y sancionado en el artículo 433, número 1 del Código Penal, cometido en la ciudad de Los Ángeles el día 19 de octubre de 2023 en contra del adolescente de iniciales MJTM. Segundo, la decisión de condena encuentra su fundamento en que por medio de la prueba de cargo rendida por las persecutoras, particularmente por la pericia del Servicio Médico Legal, efectuado por el perito médico legista Juan Junquera Cartes, permitió acreditar como causa de muerte del adolescente MJTM un traumatismo torácico complicado debido a una agresión con elemento cortopunzante, por lo que concluyó que se trató de una muerte que tiene características de homicidio. Lesiones que tienen el carácter de vitales, recientes, coetáneas, necesariamente mortales y de tipo heteroinferidas, es decir, ejercidas por acción de terceros. Unido a los testimonios coherentes y circunstanciados efectuados por los testigos que llegaron al sitio del suceso y encontraron a la víctima aún con vida, todos los cuales dieron cuenta de la lesión invisible que presentaba. Además, su madre da cuenta de que ésta estaba envuelta en una frazada, amarrada de manos y pies con cintas de género, más la ausencia de especies de la víctima saber, dinero y su teléfono celular, sumado a las fotografías correspondientes al cuerpo de la occisa mientras era objeto del examen de autopsia respectiva y la del sitio del suceso y la documental, principalmente consistente en el certificado de función de la misma. En relación a la sustracción, además de lo referido por el testigo, se contó con otros medios de convicción consistentes en videos de las cámaras de seguridad en lugares que se ve transitando al acusado durante las casi 3 horas posteriores a aquella en que ocurrieron los hechos, de su cercanía con el sitio del suceso y del lugar en que es hallado el teléfono celular sustraído a la víctima, todo lo cual permite dar certeza respecto a los hechos contenidos en la acusación fiscal. Tercero, asunto 1. La participación de Rebolledo Martínez como autor en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal se demostró por lo depuesto principalmente por los testigos Orlando Sangoza Correa, quien presenció el ingreso al condominio de Rebolledo Martínez el día de los hechos en horas de la mañana, de Carmen Gloria Muñoz Enrique, Soraya Martínez Vergara y Jimena Cuevas Aranda, quienes presenciaron el momento en que la víctima, antes de fallecer, se indica el apodo, abre comillas, guatón, cierre comillas, siendo aquel con el cual trataban en el condominio, sus amigos, expareja y grupo familiar a Jorge Rebolledo Martínez. Lo declaró por los testigos Sergio Garrido Escobar, Juan Leal Cepeadi, Gabriel Urrutia Lobos, Felipe Oñate France y Diego Montiel Valderrama, en relación a sus testimonios de oídas y las diligencias investigativas desarrolladas, todos quienes permitieron la determinación de la identidad del acusado, junto con los análisis de inteligencia de las cámaras de seguridad, georreferenciación y tráfico de datos del teléfono de la víctima, en el tiempo inmediato a la sustracción, logrando así finalmente obtener las ropas que vestía el acusado. Abre paréntesis, ponerón gris, cierra paréntesis. El recorrido que realizó, incluyendo su retorno al sitio del suceso el mismo día. Todo lo anterior junto a los puestos finalmente por el perito Chirri Vallejo Leal, Isabel Rufo y Vaca, que le dieron cuenta de los informes periciales bioquímicos que permitieron acreditar que en la casa vecina, donde vivía el acusado, en el segundo piso, en un dormitorio, al realizar la pericia de Blue Star en un polerón color gris, en la manga derecha y en la manga izquierda arrojó resultado positivo para la presencia de sangre humana. Para luego el perito Chirri Vallejo referir que en la muestra asignada como manga izquierda se encontró un perfil genético femenino y que en los 21 marcadores analizados por el laboratorio se obtuvo coincidencia en los 21, los que analizados con el perfil genético de la víctima se obtuvo una razón de verosimilitud de 8 quintillones de veces más probable a que esa muestra provenga en efecto de la víctima, María Jesús Troncoso Muñoz, a que provenga de otra persona al azar, no relacionada genéticamente. Sirviendo como elemento de corroboración a la acreditación del hecho y la participación, la confesión del acusado, de la cual dieron cuenta los funcionarios policiales, rechazándose la petición de la defensa en orden a declarar ilícita la misma, por infracción a las garantías constitucionales que amparan a su representado, toda vez que no se vislumbra por este tribunal que los antecedentes expuestos por la defensa tengan siquiera el carácter de indicios serios que permitan concluir la vulneración alegada, por los fundamentos que se expondrán en la sentencia. Cuarto,
De esta manera ha quedado acreditado que se cometió el delito de robo con homicidio, ilícito descrito y sancionado en el artículo 433, número 1, en relación con el artículo 432 del Código Punitivo, toda vez que se reúnen los requisitos normativos de dicho tipo penal, correspondiéndole al acusado responsabilidad en cada habilidad de autor, conforme lo dispone el artículo 15, número 1 del Código Penal. De este modo, se rechaza la teoría de la defensa en el sentido de considerar que se trata de un delito de robo con violencia y un homicidio simple, toda vez que se da una conexión entre ambos en que el robo es el núcleo del ilícito, siendo el homicidio instrumental el primero, en la forma que se detallará en la sentencia. Quinto, en cuanto a las circunstancias agravantes de responsabilidad inherentes al delito invocado hacia la acusación, tanto por el Ministerio Público como por la querellante de la víctima indirecta y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, esto es, la del artículo 12, número 6, 18, 20 y 22, agregando a la acusatoria particular la del artículo 12, número 1, todas del Código Penal, se resuelve lo siguiente. La del artículo 12, número 1 será rechazada, toda vez que no se le dictaron los presupuestos que la hacen procedente como se fundamentará en la sentencia, rechazándose por lo mismo en aquel aspecto de la acusación particular. Se rechaza así también la agravante del artículo 12, número 20, por cuanto el arma cortopunzante fue el instrumento usado para la comisión del delito y considerarlo implicaría transgredir el principio non bis in idem. Tampoco concurre la agravante del artículo 12, número 22, atendido que la misma será considerada para la agravante del artículo 12, número 6, como se expondrá. La circunstancia agravante del artículo 12, número 6 del Código Penal será acogida, por cuanto a juicio de esta sentenciadora se concluye que efectivamente las circunstancias fácticas objetivamente acreditadas reflejan, así como el elemento volitivo, sin lugar a duda, la evidente desproporción entre víctima y victimario, lo que conduce a dar por establecido que el hechor no usó solo la fuerza inherente al delito, sino que existió un abuso de ella en los términos establecidos en la norma de análisis, justificándose así la agravación contenida en dicha norma. De igual forma se acoge la agravante del artículo 12, número 18, por cuanto se logró acreditar que el ataque se produjo en el interior del domicilio de la víctima, ubicado en calle Manuel Rodríguez 681, casa número 5 de esta comuna. Sexto, que las alegaciones de la defensa en relación a la falta de participación de su representado, al ser confrontadas con el peso probatorio específico de la prueba rendida, no tuvieron la fuerza de convicción suficiente como para sustentar una duda razonable acerca de la participación del acusado, como se explicará en la sentencia. Séptimo, la decisión sobre eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, ajenas al hecho punible, se difiere para la sentencia definitiva, sin perjuicio del debate de rigor contemplado en el inciso cuarto del artículo 343 del Código Procesal Penal. Octavo, la sentencia definitiva será redactada por la magistrada Karen Videla Beltrán y se dará a conocer en la audiencia que se llevará a efecto el día lunes 3 de febrero del presente año a las 14 horas, de manera telemática, quedando los intervinientes notificados en este acto de la presente resolución. RUT 2301 14 33 29-4, RUT 64-2024. Decisión pronunciada por las magistradas titulares del Tribunal de Juicio Oral Penal de Los Ángeles, Ingrid Zabalero, Marisol Carlos Viveros y Cari Videla Beltrán. Bien, atendido el procedimiento combinatorio, entonces, damos curso a la audiencia establecida en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Fiscal, le doy la palabra entonces para, si tiene incorporación de antecedentes, su petición de pena y forma de cumplimiento. Gracias a su señoría, habiéndose obtenido veredicto condenatorio y en ese contexto señalar y mantener que por parte del Ministerio Público, habiéndose acogido además al menos dos agravantes, vamos a solicitar entonces se mantenga lo pedido por el Ministerio Público en orden a condenar a Jorge Rodrigo Martínez a la pena de presidio perpetuo calificado. ¡Bravo! En la acusación, todas las accesorias que correspondan, en particular asignadas en la misma acusación, su señoría, por las cortas respectivas. Y no se agregarán otras circunstancias modificatorias diferentes al tener una relación directa con el hecho acusado o contenido de la acusación, solamente insistir y pedir que se tenga presente
presente la extensión del marco causado a su señoría, haciendo por la vía procesal nuevamente todo lo que se ha dicho al respecto y lo que se incorporó en la prueba a propósito de la declaración de la psicóloga Claudia León, más lo expuesto por la propia víctima indirecta, doña Carmen Gloria, al respecto, madre de la víctima directa, y considerando también la forma de comisión del mismo. Eso es su señoría. Bien, ¿no va a incorporar ningún antecedente fiscal? Su señoría, lo que ya está incorporado, solicito se tenga presente nomás la documental respectiva en cuanto al informe emitido por doña Claudia León, y eso sería que se tenga presente. No hay otros antecedentes que incorporarse. Bien, y la querellante por la Defensoría de Derechos de las Niñas tiene la palabra. Gracias, señoría, entendiendo que la pena por el delito condenado parte del presidente. Traumático, un vuelo traumático complejo, síntomas depresivos, desesperanza, motivación importante. Hay un trastorno de ánimo depresivo, tratamiento psiquiátrico psicológico, un cambio de domicilio, y además este mismo síntoma depresivo ha significado que la madre a la fecha no pueda volver a trabajar. Relevar su señoría en este punto respecto a la extensión del mal causado, que María Jesús es una niña en pleno desarrollo de su adolescencia, se ha cometido uno de los peores crímenes que se puede cometer en contra de un niño adolescente en nuestro país conforme a tratados internacionales. Por lo tanto, nos parece que la pena de lesión del pelo calificado es la única que resulta ser absolutamente proporcional a la dinámica de derecho y a la gravedad del crimen. Respecto a eventuales otras atenuantes que la defensa quiera hacer valer, me reservo por el fondo los debates respectivos en una eventual réplica, pero desde ya adelanto la querellante que no va a entiende que no existen atenuantes en este caso. Tiene la palabra la querellante por la víctima indirecta. Magistrado, nosotros como parte querellante, adherimos ya a lo señalado por las otras dos acusadoras. Nosotros solicitamos el presidio perpetuo calificado para el imputado. También hacemos presente, ¿cierto?, la extensión del mal causado, cual hemos ya hecho presente en el alegato de apertura, en el alegato de clausura. Y obviamente por la economía procesal no vamos a extendernos también en esta parte, pero solo, ¿cierto?, recordar lo que ya hemos señalado, ¿cierto?, y que también lo reiteró la psicóloga León del Centro de Apoyo a Víctimas, al cual yo pertenezco, de que efectivamente acá estamos ante una víctima indirecta que se ve bastante imposibilitada de poder tomar su vida, de poder retomar su trabajo, y que efectivamente cada cierto tiempo aparece la frase de su hija, mamá, abrázame, y que yo creo que durante toda su vida va a tenerla apareciendo cada cierto tiempo, en cada cierta etapa, que fue la frase que María Jesús le hizo a su madre antes de morir, junto con ¿cierto? La expresión, digamos, de delatar al autor de su delito, por lo cual estimamos que frente a tales, digamos, extensión del mal causado, frente al diagnóstico que la misma psicóloga señaló que está acompañando a su madre durante más de un año, no obstante haber tenido apoyo psiquiátrico y apoyo psicológico durante todo este tiempo. No solo ella, sino que también toda la familia que ha estado acompañando a la señora Carmen, a Camila, a su madre, sobre todo a su hermana, que el día de hoy fue en tribunal acompañando a todo Sol, a toda la familia, al núcleo de María Jesús. Siento de que la extensión del mal causado se debe tomar en consideración también al momento de determinar, ¿cierto?, la pena. Eso sería lo que La defensa del acusado tiene la palabra.
Señor magistrado, si como primera cosa vamos a incorporar pruebas, que es el extracto de expresión antecedente del imputado. Solicito, señorías, salvo su mejor parecer, lectura resumida. ¿Cómo se pide? Proceda. Punto que, señor magistrado, el extracto de expresión antecedente del imputado que se encuentra en la carpeta de investigación en la hoja 22. Dice lo siguiente: nombre Jorge Sebastián Ignacio Rebolledo Martínez, un 16.907.122-5, fecha de nacimiento 28 de octubre de 1988. Bueno, se indica la circunscripción, número de inscripción, estado civil, domicilio. Comuna, la Comuna de Los Ángeles, registro general de condenas, extracto sin antecedentes, filiación especial de condenas por acto de violencia familiar, sin antecedentes. Fecha de emisión 21 de octubre del año 2023 a las 10:07 horas y hay un timbre electrónico CSRCEL, hay un timbre de registro civil de identificaciones y una firma ilegible y bajo ella el nombre Víctor Rebolledo Salas, jefe de archivos generales, incorpora firma electrónica avanzada. Solicito se tenga por incorporar. Por incorporado. Señor magistrado, bien, ahora respecto a la calificación, a las circunstancias que son significativas para la determinación de la pena. En primer lugar, señor magistrado, nosotros vamos a solicitar que la colaboración que ha sido indicada por vuestra señoría como uno de los elementos para tener la lista de la participación, se aplique el Estatuto de la Cooperación Eficaz establecido en el artículo 228 bis A del Código Procesal Penal. En efecto, esta es una norma que fue incorporada a nuestra legislación en virtud de la ley 21.694 del 4 de septiembre del año 2024 y que tiene entonces aplicación directa en virtud de lo que pone el artículo 18 del Código Penal y evidentemente de la Constitución Política de la República en el artículo 19. Señor magistrado, a mi juicio, se puede decir lo que se quiera, pero lo cierto es que la confesión que vuestras señorías han considerado es el único elemento que se tiene para determinar la participación. Y no hay otro. ¿Y por qué voy a decir esto? En primer lugar, porque no hay ninguna, ya no va a entrar a la alegata, pero se sabe que no hay ningún testigo ni prueba directa de los hechos. Al contrario, existen una serie de sospechas o sospechosos que nunca ni siquiera fueron indagados. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es la confesión de mi defendido la que se alza como el único elemento. Se pueden decir, perdónenme, pero mil cosas que hay muchas pruebas, pero la única prueba relevante es esa. Porque considere, señor magistrado, que además mi entendido cuando voluntariamente entrega el polerón, la ropa que tenía, en donde hay una mancha de sangre que no se puede determinar dónde estaba ni nada, y con todo respeto, pero para mí la palabra no significa nada frente a cuestiones cuando la ciencia realmente puede determinar las cosas. Por lo tanto, acá ni siquiera tenemos un medio de prueba como el de la sangre, dónde estaba, cómo estaba, etc. Lo que ya sé. Pero no solamente eso, señor magistrado. Entregó voluntariamente su teléfono para que se pesquisara y se pudiese determinar la georreferenciación. Y el movimiento de esto, cuestión que evidentemente no se hizo, pero él lo entregó voluntariamente, entregó voluntariamente al plan, entregó voluntariamente su teléfono y además declaró. Debe considerarse además magistrado, parece que vuestras señorías estimaron de que no hay una violación de la garantía constitucional, pero yo creo que sí, pero es la otra decisión. Obsérvese y no puede dejarse a la vista, teniendo por cierto lo que esto en realidad fue voluntario, debe considerarse así. Estuvo 8 horas en un cuartel policial. No debemos olvidar que hay oficios y profesiones en nuestro país, funcionarios públicos, que tienen la obligación de ni siquiera trabajar 8 horas en el país. ¿Y por qué no? Porque se estima que es mucho. Bueno, mi cliente estuvo 8 horas aproximadamente en el cuartel policial voluntariamente. Y así tenemos que entenderlo, porque vuestra señoría así lo determinó. Entonces, no solamente colaboró eficazmente con la investigación, no solamente es el elemento fundamental y único para determinar la participación, porque hago una digresión. Cuando se hizo el ratón, no olvidar que una de las testigos refirió que a ella también escuchó que era la palabra aquí, cierro los paréntesis. Por lo tanto, es el único elemento
que hay para determinar la participación de una manera fehaciente la declaración del imputado, que fue prestada en términos voluntarios, quedándose voluntariamente en el cuartel policial, entregando su teléfono, entregando las prendas que posteriormente sirven también por vuestra señoría para determinar la participación. Desde esa perspectiva, el artículo 228 bis establece que cuando los hechos, partamos diciendo que formalmente, según el inciso segundo del 228 bis A, se permite, es uno de los delitos que se permite invocar esta norma. Cuando dice el 228A, cuando se suministran datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, todos los elementos que se cumplen, porque es en virtud de eso que en definitiva se condene y vuestra señoría toma la confesión para tener la participación. Además, elementos comprobables, entrega el teléfono, entrega la ropa, etc. Todo eso se pudo comprobar, o se podía comprobar. Que contribuyen al crecimiento de los hechos investigados y permitan la identificación de sus responsables, sirvan para prevenir y la interpretación. No podemos no dejar de coincidir en el caso de que acá nos encontramos con una colaboración en la investigación que es mucho más allá que una simple colaboración. Y por eso es que cuando la ley ha querido o hasta ha determinado que hay una colaboración que va más allá, debe entonces también dársele una forma especial de colaboración o de valoración. Cuando existía el simple juego de atenuante, evidentemente esta circunstancia quedaba restringida, pese a la gravedad muchas veces de la declaración de los imputados por una cuestión meramente matemática. Ahora esta cuestión se soluciona al crearse la operación eficaz y al modificarse el 11 número 9. ¿Qué es lo que nos dice la ley entonces? La ley nos dice que en este caso, del artículo 228 sépties, que en este caso, cuando no es reconocida la cooperación eficaz por el fiscal, puede ser reconocida por el tribunal. Y en ese evento entonces, como dice el inciso final, se puede reducir en un grado la pena. Nosotros solicitamos entonces, habiéndose establecido a nuestro juicio, y eso lo sostenemos porque la posición fiscal, que no hay una vinculación por el ánimo que el mismo tribunal, la misma fiscalía imputó al homicidio, solicitamos que se rebaje en un grado la pena, de acuerdo a lo que pone el 228 bis A de cooperación eficaz, y que se reconozca la atenuante del artículo 11 número 9 por no tener antecedentes penales anteriores ni defendidos, que es el criterio que este tribunal y los tribunales de este país de manera unánime que determinan para que se configure dicha circunstancia adelante. Evidentemente, señoría, solicito que no se condene en contra a esta parte por no haber sido completamente vencida, toda vez que al menos 3 elementos de agravantes no fueron aceptados y en ese evento evidentemente no puede condenarse en contra por lo que pone la ley. Solicitamos que se imponga la pena mínima dentro de este juego de atenuantes que vuestra señoría ha reconocido. Solicitamos que en virtud de la cooperación eficaz del 228 bis A se rebaje en un grado la pena, con el 11 número 9 se elimine una de las agravantes y se aplique en el máximo del grado que corresponda. Nosotros proponemos que evidentemente el grado que corresponde es el presidio mayor de su grado medio en su máximo. Solicitamos entonces que esta pena aplicable esté en ese rango de acuerdo a lo señalado, señoría. Bien. Traslado al fiscal. Gracias, magistrado. Respecto de la prueba incorporada por la defensa, esta es el extracto de filiación, en donde en cuanto a la lectura se señala que no constan antecedentes penales pretéritos. Lo cierto es que su señoría en este sentido, esta incorporación de prueba, tendría que acudir a que el tribunal acogiera la irreprochable conducta anterior, esto es la atenuante contemplada en el artículo 11 número 6 del Código Penal. Desde ya nos vamos a oponer a esa consideración y a que se acoja a esa atenuante su señoría, porque en definitiva esa circunstancia atenuante establece una irreprochable conducta anterior. Es decir, aquí no basta que no hayan antecedentes o condenas, antecedentes pretéritos anotados en la
en esta definición, sino que implica que una conducta exenta de tacha, implica una conducta pretérita sin reproches. Y en ese sentido, su señoría, es relevante lo que se ha establecido en el juicio, y desde ya me tomo incluso de las palabras del teniente que expuso respecto de la baja que se le dio al acusado y que él dio cuenta de que fue dado de baja, que efectivamente había sido carabinero y que con posterioridad por la conducta y las razones que explicó en qué caso se da de baja a un imputado, se estableció que en ese sentido, y utilizó esta palabra, fue reprochable. Esa es la expresión que utilizó el teniente en cuanto a su relato de contexto de conducta del ex carabinero cuando estuvo en la institución, señalando incluso la fecha en que fue dado de baja, el año 2014, en agosto del año 2014. Su señoría, además, no solo ese hecho objetivo nos da cuenta que es reprochable la conducta, porque además era un funcionario público, un carabinero, de quien se espera actuar con un estándar muy superior al de un ciudadano común, y no obstante aquello, él fue dado de baja. Y en ese contexto, su señoría, tenemos no solo este comportamiento en el orden laboral, sino que también un comportamiento reprochable en el área social y en el área familiar y en el área sentimental. En ese contexto tuvimos los relatos, su señoría, por parte de Orlando, que era uno de los amigos. Respecto del relato de Orlando, también declararon funcionarios de la PDI, señor Oñate, señor Garrido, que daban cuenta que tenía contacto con un traficante, que también había colaborado, ayudado a algunos narcotraficantes, y que además era consumidor de droga, consumía alcohol y droga de manera excesiva, y en ese contexto lo había llevado esa conducta a endeudarse, y que por lo tanto esa situación de deuda le había traído consecuencialmente otros problemas, principalmente con su expareja, la testigo doña Fernanda, y que también eso le había llevado a tener problemas para mantener un trabajo estable. En ese contexto, cuando declara doña Fernanda y los funcionarios de la PDI, entre ellos el señor Garrido, cuando declara doña Fernanda, hace referencia a varios episodios de su vida que son muy reprochables. Uno de ellos tiene relación con haber inducido y haber hecho que consumiera drogas un sobrino, que por ser menor de edad no se va a nombrar, pero quedó registrado en el audio, pero que tenía 14 años de edad. Era un sobrino de doña Fernanda, a quien lo había hecho consumir cocaína. El relato de doña Fernanda, unido a los relatos de los funcionarios de la PDI, lo que nos dan cuenta del actuar que tenía en el ámbito familiar el imputado. Sobrino al cual además lo insta a realizar otras conductas que alteran la intimidad de las personas o la vida privada de las personas, toda vez que lo llevó a conseguir calzones, ropa interior de su madre, del mismo sobrino, de 14 años de edad, y también de los calzones de la polola de otro amigo, según constan en los relatos que se señalan. Conductas todas que no podrían hablar precisamente de una persona intachable o de una conducta irreprochable. Sumado al anterior, doña Fernanda prestó relato de su distanciamiento, su separación con esta pareja, con el cual tuvo hijos en común, y que tenían que ver con su forma de ser, con las deudas, con el incumplimiento de sus responsabilidades para con sus hijos, y también con el hecho de que todas estas circunstancias finalmente la llevaron a ella a solicitar medidas de alejamiento, que fueron incluso confirmadas por doña Soraya.
esas medidas de alejamiento, en ese contexto también declaró doña Fernanda que en una oportunidad él le había levantado la mano, había intentado agredirla y que había mucho maltrato psicológico. Todas estas circunstancias, su señoría, no pueden llevarnos a pensar que esto que ha sucedido versus una hoja que no mantiene condenas es suficiente para entender que su conducta anterior es irreprochable, es decir, exenta de tachas. Unido al hecho objetivo, y ya se incorporó en el juicio de su señoría esta hoja de vida que da cuenta de su evaluación en listados y posteriormente de esta baja, incluso baja inmediata, que explicó el teniente en relación al comportamiento que él había mantenido y que por lo tanto se estructuró la baja. Por esa razón solicitamos no sea considerada la irreprochable conducta anterior. Respecto de la colaboración eficaz a que hace referencia el colega defensor, fundado en esta última modificación y que si lo puse aquí, puede también relacionarse con el artículo 9, si mal no lo, con el 11 número 9, si mal no lo escuché. Como quiera que sea, su señoría, solicitamos no sea considerada o sea rechazada esta cooperación eficaz a que hace alusión el colega. ¿Por qué su señoría? Porque él se funda en esta cooperación eficaz en la confesión y en haber facilitado el teléfono. Pero señoría, hay que tener presente que justamente es el tráfico telefónico y de datos de la víctima el que nos dilucida y nos entrega información importante que fue incluso trabajada por el testigo Huanquilé y que nos permitió la georreferenciación, el desplazamiento y la ubicación del teléfono de la víctima. Y es eso lo que nos ayuda a nosotros a entender que el portador era el imputado, el portador del teléfono de la víctima era el imputado, fue captado en las cámaras de seguridad y corroborado con las distintas locaciones o georreferenciaciones que dio el testigo Huanquilé. De manera que el teléfono del imputado, que es un número distinto, que es una propiedad distinta, diferente a la que hizo prueba en el juicio, no forma parte de ningún tipo de colaboración, ni mucho menos eficaz. Y por otra parte, la confesión fue uno de los elementos más que su señoría ha tenido presente, pero no ha sido el determinante, el relevante, el eficaz, el que nos lleve a establecer la verdad del investigado. Es importante señalar que, si bien la confesión es un elemento más, este viene solamente a confirmar las distintas sospechas que venían barajándose ya desde el día 1 por parte de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía, obviamente, y que como sabemos, influyen en esto la revelación que la propia víctima hizo antes de morir, cuando se indica al acusado en instantes en que era su último aliento frente a su madre y estas vecinas que estaban presentes indicando guatón, unido a la declaración de Nando en cuanto a los tiempos, en cuanto al mismo sobrenombre, en cuanto a que también confirma la vestimenta que es captada por las cámaras de seguridad y que finalmente nos permite efectuar esta pericia de ADN que son respaldadas por las peritas que declararon en juicio Chile e Isabel Rifo, Chile Vallejo e Isabel Rifo. De manera que, su señoría, sin esa confesión, habríamos podido llegar al mismo resultado. Y por otro lado, lo que nos exige la ley es que esta sea de tal magnitud, que sea sustancial, trascendente y eficaz para lo que buscamos. ¿Y qué obtuvimos en esa declaración? Ya se señaló en el curso del proceso del juicio, ¿cierto?, que en su calidad de carabinero, por lo tanto conocedor de los procedimientos, y luego de haber mentido previamente como testigo en varios aspectos, en la vestimenta, en los tiempos, etc., y estando al interior de la PDI, ve cuando ingresa Nando.
Observemos que entonces cuando él ve, cuando ingresa Orlando Sangüesa, que era la portada que él tenía, entonces, sabiendo en su calidad de exfuncionario de Carabinero lo que podía venir, él voluntariamente decide, bueno, quiero hablar, quiero confesar. Y sin embargo, esa confesión es parcial, porque aún así oculta muchas cosas que habían sido eficaces, habían sido trascendentes y habían sido sustanciales. Por ejemplo, el arma homicida. El cuchillo lo escondió hasta el último momento. Ni siquiera declaró en el juicio. De manera que él, y solo él, sabe exactamente dónde quedó el arma homicida. Y distrae, a diferencia de lo que uno pudiera pensar que colaboró de manera trascendente, sustancial y nos ayuda con esto, distrae, porque respecto del arma homicida dice que lo fue a tirar al río Quilque, al Mol, en circunstancias en que inmediatamente se inician búsquedas por parte de muchos expertos por varios días. Se seca el río Quilque con las autorizaciones correspondientes y se encuentran otras armas que no cumplen o no dicen relación con las lesiones sufridas por la víctima y que por lo tanto fueron descartadas. En ningún momento se ve a él lanzando un cuchillo al río, acercándose siquiera a la orilla del río, de manera que eso es solo un elemento que él y solo él sabe y nunca lo entregó, por lo tanto en esa parte relevante nunca fue eficaz su confesión. Así como también las rutas por las cuales él sale y vuelve al sitio del suceso, también el medio en el que se desplaza hacia el sitio del suceso, en nube o a pie, hay diferencia y se quedó establecido que no fue de la manera que él quiso. Esas y otras circunstancias, como ya se ha señalado, en cuanto a la vestimenta y a lo que se desarrolla en el hecho mismo, vienen a decirnos que tu declaración es parcial, es interesada, es casi un autosalvavida, porque ve a Orlando que va a desbaratar su coartada y de alguna manera intenta configurarse previamente algún tipo de atenuante, porque las conoce, atenuantes que por las mismas razones no podrían ser consideradas al día de hoy como eficaces, sustanciales o trascendentes. Y en ese contexto, su señoría, solicitamos que sean rechazadas ambas situaciones aminorantes o circunstancias aminorantes que está tratando la defensa por todas las razones expuestas de su señoría. Bien. Tiene la palabra la querellante por la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Gracias, señoría. A ver, respecto de la atenuante del artículo 12, número 6, esta parte querellante va a concordar con lo indicado por el Ministerio Público. Entendemos que el solo caso de situación no confiere de manera automática una imposición al tribunal para reconocer una conducta irreprochable. Por el contrario, el espíritu legislador ha sido siempre determinar la conducta previa del hecho, y en este caso, conforme a la forma de cargo que va a aplicar un perfil de agresor y un perfil en virtud del cual, en el fondo, esa conducta reprochable le significa inclusive ser dado de baja de una institución pública. Bajo ese contexto creemos que no se cumplen los elementos para configurar la atenuante indicada. Respecto de la cooperación eficaz, me voy a sumar a lo indicado por parte del Ministerio Público, pero en específico, señoría, me parece que es una alegación absolutamente improcedente conforme a la naturaleza de la modificación incorporada en el año 2024 y además la historia fidedigna de la ley 21.694 que incorpora o mejora, mejor dicho, lo que es la cooperación eficaz y la creación de la cooperación eficaz en el derecho penal como una herramienta de política criminal. La ley que modificó la cooperación eficaz efectivamente del año 2024 se titula Modifica la infracción por vulnerables, que indica para mejorar la persecución penal de manera de reincidencia de delitos de mayor connotación social. Desde esa lógica, su señoría, efectivamente uno al revisar lo que es la historia fidedigna de lo que es la ley 2694, el primer trámite constitucional del Senado, refiere que el objetivo de esta normativa o de esta incorporación fue el aumento y la agravación de la actividad criminal respecto al narcotráfico, la criminalidad organizada, incluyendo robos de gran impacto social, cuantía, preparación y organización.
Bajo ese contexto entendemos que la cooperación eficaz como una herramienta de política criminal solo está pensada desde lo que es la criminalidad organizada, por tanto no sería aplicable ni tampoco se cumplirían los elementos de cooperación en este caso, para un caso concreto, un crimen cometido muy grave, por lo demás muy relevante y muy grave respecto de un adolescente, pero por lo demás aquí no estamos bajo la lógica de un crimen organizado. Sin perjuicio de lo anterior, aún así entendemos que la colaboración del acusado, si quisiéramos reconducir la versión número 9, porque no quedó claro de la alegación claramente de la defensa, tampoco se cumpliría una colaboración sustancial en este caso. Efectivamente, como indica el Ministerio Público, aquí el acusado tiene una coartada su seguridad, coartada que cuando vio ya que se estaba desmoronando en el fondo, puede promover en el fondo la tercera declaración, supuestamente voluntaria. Pero aquí lo central, su señoría, es que yo no escuché en ninguna parte en que el tribunal haya indicado que su fallo condenatorio se basó única y exclusivamente o como núcleo central en la declaración del imputado. Por el contrario, el tribunal acaba de señalar que todas las teorías de la defensa fueron desestimadas y que se determinó la participación del acusado por diferentes pruebas de cargo en específico respecto del informe pericial en el fondo de ADN que determinó la huella genética de la víctima en vestimenta del acusado, lo que fue corroborado por otros testigos de cargo que le permitieron formar convicción al tribunal de la participación. Efectivamente, no hubo una diligencia sobre este teléfono en el fondo que supuestamente el acusado entregó voluntariamente, así que no tendríamos que habría sido la sustancialidad durante el desarrollo de la investigación y la determinación de la condena de la entrega de ese teléfono. No se entrega a la homicida, esto se intenta ocultar y en un juicio donde no hubo la homicida suya porque no se pudo encontrar. Entonces a mí me parece que además las alegaciones de la defensa han pretendido como revivir un poco las teorías que se dieron a lugar durante el juicio y que definitivamente el tribunal ya con su delito condenatorio suficientemente claro para establecer que fueron desestimadas. Para decir las cosas, señoría, entendemos que aquí, uno, no hay en el fondo de reprochable de conducta anterior, eso queda demostrado durante el desarrollo del juicio. El acto de destilación no es automáticamente lo hace acreedor en el fondo de esta atenuante. Dos, no existe cooperación eficaz en los términos del artículo 228 bis y además, conforme a la naturaleza de dicha norma, no sería aplicable en el caso concreto, pero además no se cumplen requisitos y además, si quisiéramos reconducirlo a la moción número 9, del Código Penal también entendemos que la colaboración del acusado no ha sido sustancial. Bajo ese contexto solicitamos que sean rechazadas todas las demandas requeridas por parte de la defensa y se sigue sosteniendo la solicitud de una formulada por esta parte criminal. Tiene la palabra la parte querellante por la víctima indirecta. No, aquí en cada parte igual se va a poner a las atenuantes solicitadas por la defensa en relación a la atenuante del 11 número 6. Nos vamos a poner también por los argumentos ya emitidos por la Fiscalía. Y en relación a la atenuante del 11 número 9 también, bueno, para no replicar, digamos, con ya los mismos argumentos, también nos oponemos por lo señalado en el Ministerio Público y efectivamente estimamos de que no existe bajo ningún punto de vista la colaboración sustancial del imputado. Replicando un poco ya lo señalado, lo que hizo presente el señor Garrido al final de su declaración de un día y medio que realizó en este juicio oral, cuando él mismo señala y dice de que efectivamente el imputado realiza dos declaraciones y en su tercera declaración igual en el fondo asume su responsabilidad, pero igual fue un poco contradictorio porque asume, pero igualmente da información un poco errática, porque dice de que se le cayó el teléfono saliendo del domicilio de María Jesús, pero lo cual era completamente falso, porque después en la georreferenciación se puede ubicar el teléfono en una dirección distinta, coincidente en las direcciones donde se pudo ubicar al imputado cuando él se iba dirigiendo hacia la dirección del mall. Después también el imputado
señala de que votó el arma homicidio en el río Quilque, lo cual no se encontró. Es más, a través de esa información errática que el imputado otorga, mal utiliza y hace perder el tiempo a todo, digamos, peritos, digamos, de Concepción, a toda, digamos, carnalistas de Laja, policía, personal, digamos, de distintas instituciones para vaciar el río Quilque, para realizar, digamos, todas estas diligencias, donde obviamente se encontraron distintas armas blancas que ninguna coincidía con las características de la arma blanca utilizada en este delito. Por lo cual, efectivamente, estimamos de que esta colaboración no reúne las características de eficaz que se requeriría para poder alegar, como señala la defensa, de una colaboración sustancial para poder hacer presente esta atenuante que estaría solicitando la defensa del señor Rodrigo Martínez. Por lo cual estimamos que esta parte querellante se opone a las dos atenuantes solicitadas, insistiendo, ¿cierto?, en la pena de residuo perpetuo calificado y solicitada con anterioridad. Bien, ¿la defensa quisiera agregar algo? Quisiera magistrado. A ver, según el antecedente, era así por mis contradictores. A ver, lo primero es que el Estado, señor magistrado, debe, a través de sus distintos actores, la verdad es que llama la atención el miedo que tienen a la plaza pública, el miedo que le tienen a una opinión, a un reclamo, que lo hace olvidar los principios más básicos del derecho penal, en busca de una condena para, creo yo, quedar bien con alguien, lo que transforma el derecho de una administración de los problemas y de un análisis riguroso en simplemente una venganza. Quiero decir, magistrado, que llama la atención ahora, pero que uno lo sabe el primer día. Voy a citar textual a la señora fiscal. Mire, no tiene que usted aceptar esto porque íbamos a llegar igual, porque teníamos distintas sospechas, la PDI y la Fiscalía tenían de corte regollero el día 1, dijo, oye, del día 1 tenía sospecha. Bueno, ¿y no era imputado en la primera y la segunda declaración? Hay cosas, señora magistrado, que son obvias. Ahora, si no queremos verla, es otro punto. Quiero decir que la confesión, a diferencia de lo que dice la señora querellante, no se basa en lo que yo estoy pensando en el alegato, sino en el veredicto, que dijo que precisamente que es la confesión la que se tiene en consideración para llegar a la participación. Y evidentemente que uno, cuando tiene estos elementos, tiene que ver cuál es el más relevante o no, y es sin lugar a dudas que efectivamente la confesión es lo más relevante. Se me dice, mire, no es sustancial. Una persona que dice, yo maté, yo fui, no es sustancial eso. Mire, yo no quiero pasar por delante, pero vean esto mismo e invito a los colegas a que vean esto mismo cuando se habla de la legítima defensa que pasa cuando hay una declaración del núcleo y hay elementos accesorios que no corresponden, incluso que inculpan. Es culpa, perdón. No voy a ir a eso. Supongo que esto lo conocemos todos. Por lo tanto, lo relevante es la confesión. Yo maté, pero ¿de quién está hablando que no es relevante? Se dice, mire, esto está solamente establecido en los términos revisados. Pero perdón, es que ahí cuando uno dice que aquí lo que se está alegando es por alegar, y que lo que se está buscando es venganza, y lo que se está buscando es pareciera ser un elemento para la prensa. El artículo 2 del 228 bis A dice, la cooperación eficaz solo procederá cuando la información suministrada se refiere a investigaciones relativas a nombra una serie de delitos, entre otros homicidios. Cuando la ley es clara, pregunto, ¿corresponde que sepamos entonces cuál es el interés del legislador?
que esta cooperación resulta absolutamente eficaz en los términos del 228A. Es eso y no otra cosa, la confesión de mi defendido, que ahora sabemos era sospechoso desde el día 1. Y perdónenme, magistrado Pereira, cuando se me dice que no se encuentra ningún punto mío para decir de que esto no es la verdad. Día 1, sospechoso. Y de día 1, le doy el derecho. Ahora bien, como esto es tan relevante, debe entonces también aplicarse el 228 en la forma bis a relación aplicando los términos que allí indica. Y me remito a lo ya referido, me remito además a lo que dice la ley respecto al 228. Respecto a la conducta sin reproche, esto sí que llama la atención, porque el derecho se separó de enamorarse del magistrado hace muchos años. Y lo que sanciona la ley es precisamente la conducta reprochable y reprochable anterior, basado en criterios objetivos que no ameriten un análisis o no de la moral o la ética. Y por supuesto también que sean probados. Que una persona le interese tener los calzones de una mujer, no podrá gustar alguno o no, pero eso no es un reproche legal. Porque la ley no se puede meter en la cama de la persona. No se puede tampoco decir eso como argumento para decir que es la conducta irreprochable anterior. No estamos ni en Irán ni en Arabia Saudita. Cuando habla del consumo de drogas, que motivó a consumir drogas a un menor, o que tenía problemas familiares sentimentales, doña Fernanda fue clara en decir, a la pregunta de la Fiscalía que buscaba ese análisis, aclaró todos los temas. Por lo tanto, malamente podremos en eso reprochar decir que no hay una conducta anterior. Menos en haber sido de baja de un trabajo. Señor magistrado, es la misma fiscalía, la Fiscalía Local de Los Ángeles, la misma fiscal, doña María Molina, que en muchos juicios, en donde solamente está el informe, el efecto de filiación, se reconoce el 11.9, el 11.6. Porque nuestra legislación, la doctrina sí lo estima casi unánimemente, y yo diría unánimemente. Querer torcer aquello, incluso con pruebas con elementos que no han sido probados, o con elementos morales, a mi juicio, demuestra un ánimo de venganza y revanchismo que no corresponde a un análisis frío respecto a la solución de los problemas. Eso es lo que tengo que decir respecto a lo que se ha indicado por la contractora. Mantengo entonces mi petición, señor magistrado, que la cooperación que prestó mi entendido y que fue estimada por vuestra señoría para estimar la participación, se le dé la categoría de cooperación eficaz en los términos del 228 bis A del Código Social. Se reconoce ciertamente las circunstancias de la irreprochable conducta. Entonces. Gracias. En cuanto a los abonos, defensor. Señor magistrado, Se silenció, señor Soto. Perdón, señor magistrado, ahí me podrá dar la información a la fiscal. Tengo entendido que mi cliente fue el día 20 de enero que se toma esta declaración, o sea, 20 de octubre, y el día siguiente, cuando se dictó la prisión, se dio una orden de aprehensión y fue el día siguiente se le controló la detención. Tengo entendido que desde ese día se mantiene ininterrumpidamente privado de libertad, sin perjuicio que, como dijeron los funcionarios policiales, el 20 de octubre, luego de la declaración, fue aprendido en el cuartel de la ley, por lo tanto la ley se debe contar el tiempo que ha estado privado de libertad. Bien, de todas maneras se ordena certificar por el Ministerio Federal Criminal respecto de los periodos que ha estado privado de libertad el acusado por motivo de esta causa. Bien, no sé si hay alguna otra solicitud, se le pide al fiscal, o sea, al defensor, por favor, que remita el extracto de filiación que fue incorporado al correo del tribunal. Así será, señoría. Bien, no sé si hay alguna otra petición. Solo poder conversar una vez que se terminó esta reunión, señoría, a conversar con mi cliente.
privado. Bien, si no hay ninguna otra solicitud, entonces vamos por terminar la audiencia. Que tengan buena pregunta. Bien, nos encontramos en el juzgado de la calle O'Higgins, donde se ha estado realizando este juicio en relación a la muerte de María Jesús. Están los familiares en este momento saliendo. Por el crimen de la estudiante María Jesús Troncoso, ocurrido en octubre del año 2023. Estamos con Camila, hermana de María Jesús, para conocer, los sentimientos y finalmente el veredicto que ha entregado al tribunal. Bueno, mi nombre es Carmen Gloria y soy mamá de María Jesús. Carmen Gloria. Sí. Nosotros quedamos por el momento conformes con lo que salió en esta audiencia. Seguimos con la fe puesta en que los jueces van a dar el veredicto que nosotros queremos, que es la perpetua calificada sin beneficio. También vamos a seguir con la lucha con respecto a la ley María Jesús, que es la que quiere eliminar todas las cosas que nos han jugado en contra en este juicio. Así que por el momento seguimos la lucha, seguimos fuertes y seguimos en pie. ¿Su opinión respecto a que el Ministerio Público haya insistido en el tema del presidio perpetuo calificado, que es la acusación original? Sí, nosotros, bien que sigamos con esa mirada, porque es lo que nosotros queremos, porque es lo que se merece en realidad esta persona, así que estamos de acuerdo y seguimos en lo mismo. Usted lo escuchó, la defensa del ya condenado argumentó que él colaboró con la investigación y ahí hubo cuestionamientos también de parte del tanto querellante como la misma fiscalía. Como dijeron ahí, no hubo colaboración, su declaración no fue 100% verídica, mintió, tuvo una coartada que al final se le fue a pique. Entonces no ha habido una colaboración realmente de parte de él. Solamente él dijo que sí había cometido el asesinato, pero todo lo otro fue mentira tras mentira. ¿Cree usted que hubo una demora en la entrega y la finalización de este caso que impactó no solamente a Los Ángeles, sino a nivel nacional? La verdad que si somos objetivos no ha sido tanta la demora en relación a otros casos. Para nosotros como familia sí ha sido muy largo y ha sido terrible el hecho de tener que estar viviendo la pérdida de un ser querido, más todo lo que significa los trámites judiciales que uno en realidad antes de vivirlos los ignora todos los procesos, todos los pasos, todas las cosas que hay que hacer ante un homicidio, digamos. Eso para nosotros ha sido largo, pero ha sido objetivamente ha sido corto en relación a otros juicios que han habido. Desde el punto de vista más íntimo, de alguna forma, como familia, ¿ustedes consideran que se está haciendo justicia? Hasta el momento creemos que sí, que se está, al menos la Fiscalía, nuestra abogada está luchando por la justicia. Esperamos que los jueces también logren ver el impacto que ha tenido esto, tanto a nosotros como familia, como a la comunidad completa, porque ha sido en realidad a nivel de Chile que nosotros hemos recibido muchos mensajes, muchas cosas de hartas personas que les tocó el caso de María Jesús. ¿Se van a seguir reuniendo con las parlamentarias para conseguir que se apruebe la ley María Jesús? Sí, eso sigue en pie y vamos a luchar hasta el final, hasta que se logre, porque han sido cosas que nos han jugado en contra de nosotros. Entonces no queremos que otras familias tengan que pasar por eso. Perfecto. Gracias. ¿No recuerdas su nombre?
Carmen Gloria Muñoz, mamá de María Jesús. Con Carmen Gloria Muñoz, la mamá de María Jesús. Ya es la condena entonces el imputado de la persona, del asesino en realidad, que terminó con la vida de esta menor, una estudiante de ingeniería que como era María Jesús. Estamos en vivo en directo en Provincial TV en este momento, transmitiendo. Esta ha sido parte de esta intervención.